droga interactúa con la célula en la mayoría. El hecho de dar un medicamento y saber que el medicamento, fármaco, droga interactúa con la célula en la mayoría de casos que explican el efecto farmacológico establece que ante una dosis determinada yo voy a conseguir una respuesta. Doy una cantidad de un medicamento, voy a hacer que la célula responda. Pues bien, esas relaciones, dosis-respuesta, van a ir asociadas en farmacología a dos denominaciones importantes: la potencia y la eficacia. La potencia, como bien está escrito acá, hace referencia a la cantidad del medicamento, a la concentración que consigue en la sangre, que permita producir una respuesta. La respuesta va a ser: quiero controlar presión arterial, quiero controlar dolor, por ejemplo. Yo tengo que ver un efecto al momento de dar una droga. Entonces, ¿cuánto de medicamento fue necesario para controlar el dolor, controlar la ansiedad, controlar el estrés, controlar la fiebre? ¿Cuánto fue necesario? Mientras menos medicamento necesite, más potente es el fármaco. Y la eficacia, bueno, la eficacia hace referencia al objetivo. ¿Qué querías hacer? Controlar presión, controlar dolor, controlar fiebre. Entonces, el efecto biológico, ¿consigues ese efecto biológico o no? Bueno, si lo consigues, eres eficaz. Si lo consigues a medias, me ha bajado el dolor de cabeza, pero aún lo tengo, eres eficaz, pero no el ideal. No lo que idealmente, anular completamente el dolor, bloquear completamente la elevación de la temperatura, se ha conseguido. Entonces la eficacia disminuye. Esto va muy asociado a la relación que tiene el fármaco con su receptor. ¿Cuán afín es? Entonces, no olvidemos que la interacción de una droga con su receptor se caracteriza por dos procesos. Uno, la unión de la droga al receptor. Tiene que haber de unión de la droga al receptor, al blanco terapéutico. Y en segundo lugar, la generación de una respuesta en la célula. Recuerda, la célula tiene generalmente una macromolécula en su membrana. Una vez que llegue ligando droga, interactúa con ella e induce un cambio. Entonces tiene que haber la generación de una respuesta en ese grupo de células que pertenecen a un órgano. Pues esa respuesta me dice: ¿has sido eficaz? ¿Has conseguido el objetivo o no? Si lo has conseguido con poca droga, con mucha droga. Poca droga, más potente eres. Más droga, menos potente eres para conseguir ese efecto. Pues aquí vamos a ver el efecto de la dosis en la respuesta farmacológica. Cuando uno ve respuesta farmacológica, está evaluando la eficacia clínica. Perdón. Está evaluando esta eficacia. ¿Cuán eficaz es esta droga para conseguir el efecto terapéutico? Hemos puesto algunos ejemplos: dolor, fiebre, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que queremos controlar en la persona: la inflamación, la coagulación, etcétera, etcétera. ¿Cuán eficaz eres para conseguir este efecto? Eficacia clínica 50 hace referencia a la cantidad del fármaco que consigue que el 50% de la población responda. Les digo, con 5 miligramos de un medicamento X, consigo bajar la temperatura en la mitad de la población que recibe ese medicamento. La otra no, yo con 2 miligramos consigo ese efecto. Entonces es más potente. Pero al final, eficaz, porque consigue el efecto. Entonces acá vemos dos drogas, ¿no? La droga A y la droga B. La droga A, con poca cantidad de la droga, consigue el efecto en 50% de la población. La droga B, en cambio, necesita más droga, mayor posología, mayor concentración para conseguir también ese 50% de población que responda. Conforme pasa el tiempo, usted sigue aumentando la dosis, ambos van a llegar a que el 100% de la población controle el dolor, controle la temperatura, controle la inflamación, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos comparando, ¿no? Ya indirectamente me está diciendo: es cierto, ambas son eficaces porque ambas llegan a conseguir el objetivo terapéutico. Yo quería ese objetivo. Ambas llegan al punto final. Pero una necesitó menos droga, la droga A. Por tanto, si lo llevamos a una escala logarítmica que está a su derecha, significa que la droga A es más potente que la droga B. Pero ambas llegan al objetivo. Lo que al final me importa es conseguir el objetivo terapéutico, conseguir la eficacia clínica. Entonces, ambas son eficaces, solo que la droga A es más potente que la droga B. Vamos a ver familias de fármacos que, bajo el mismo mecanismo de acción, necesitan menos concentración cuando hablamos de una droga en particular. Pero al final los dos llegan al efecto terapéutico. Aquí vamos a entender mejor lo de la potencia y la eficacia, ¿no? Droga A y droga B, ¿son eficaces ambas? Sí, porque llegan al objetivo terapéutico. Pero la droga A es más potente porque necesita menor concentración de la droga versus la droga B. Y la droga C, bueno, la droga C, así aumente más la concentración, consigue algo de efecto, pero no llega a la meta final. Por tanto, es menos potente y menos eficaz. Menos eficaz. La droga C. Si las comparásemos, ¿no? En la industria farmacéutica se comparan drogas y se ve si una es eficaz o no, o si es más o menos potente en relación a otra droga. Repito otra vez, a nosotros en farmacología, ya en el ambiente clínico, nos importa mucho conseguir efecto terapéutico. Queremos llegar a ese objetivo.
Lógico que en una droga aumentando más la concentración que en la otra. Pero en el tiempo nos dimos cuenta de que algo más ocurría. Por ejemplo, aquí se ejemplifica. Este es un vaso sanguíneo, es un cilindro, es cierto. Hasta la pared, que es músculo liso. En este caso, el vaso tiene un gran diámetro, está vasodilatado. Le damos una droga a este paciente para conseguir que el vaso, a nivel de músculo liso, favorezca la contracción. Vasoconstricción, menos diámetro de la luz del vaso. Vasoconstricción. Muy bien, partimos con una concentración de 1, no conseguimos mucho efecto, aumentamos a 2, a 5, a 10, a 20, y en 20 ya notamos que el vaso comienza a responder, se comienza a contraer. Subimos a 30, a 40, y el vaso evidentemente ya está contraído, mi objetivo final, pero a costa de una mayor concentración. Bueno, ¿de qué nos dimos cuenta? De que el blanco terapéutico, vamos a poner ejemplo, el lecho vascular, comenzaba a afectar la circulación de algunas vísceras. Recuerden, la circulación, vaso sanguíneo, llega a los tejidos por las arterias. Bueno, esos vasos comenzaban a responder. Y en algún momento, no solamente esos vasos viscerales, otras estructuras orgánicas, corazón también, comenzaba a contraer las arterias coronarias. A nivel cerebral también, la circulación anterior y posterior también se veían comprometidas, también ocurría vasoconstricción. Hasta que en un momento dado, no solamente las arterias, sino también las venas comenzaban a responder, porque las venas también tienen músculo liso. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? De que mi blanco terapéutico de repente era llegar hasta los vasos del corazón, pero por aumentar la dosis, otros tejidos también comenzaban a responder a la droga, porque también expresaban receptores a esa droga. Quiere decir que el efecto fue sistémico, por aumentar la concentración. Estos efectos en otras dianas que yo no quería son los efectos colaterales. Por querer ir a un órgano en particular, pero por necesitar a su vez mayor concentración de la droga, comienzo a afectar a otros lechos vasculares. Entonces ocurren los efectos indeseables, los que yo no quería, pero por conseguir el efecto terapéutico, muchas veces tengo que sacrificar la aparición de esos efectos no deseados. Otro aspecto importante es cuán afín es la droga a su receptor. Más unido está su receptor, como vemos aquí, mejor capacidad de ocasionar cambio conformacional y llegar a que el 100% llegue a la meta final, que es el efecto terapéutico. Más afín, más afinidad tenga. Y para que se consiga la afinidad, idealmente lo hemos visto en farmacocinética, más droga libre debería haber. Aquí, por ejemplo, hablando de la concentración, yo le doy una droga a un paciente y acá es una concentración de 1. Acá está la droga libre. Poquita droga que va a buscar su receptor, pero como es poca droga, poca estimulación celular. Esta droga, a su vez, se une a proteínas plasmáticas. La unión, esta proteína tiene 10 sitios de unión, un sitio está ocupado, 10% de ella está unida, entonces, ocupando sitio de unión. Aumenta la concentración al doble. 2 moléculas de la droga están libres, 2 están unidas a proteínas. Unión 20%. Aumento más la concentración. Recuerde que usted está aumentando la concentración para conseguir el efecto terapéutico. Porque ahorita no encuentro efecto, aumento la dosis. Aumento la concentración de 5, más droga libre, más interacción con su receptor. Noto que no responde, aumenta a 10. Al aumentar a 10 más droga libre, también lógicamente más droga que la proteína comienza a capturar, porque hay, repito, tendencia al fármaco a unirse a proteínas plasmáticas. No noto el efecto terapéutico, bueno, aumenta a 20. Con 20 tienes más droga libre. Y ya los sitios de unión a la proteína noto que ya se están saturando, ya llega a 70% de unión. Aumentando la concentración a 40, notamos que hay mucha mayor cantidad de droga libre buscando conseguir un efecto terapéutico. Pero como hay más droga libre, ese efecto lo voy a probablemente conseguir, pero a costas de que esta droga libre interactúe en otros lugares de la economía que yo no quería, induciendo la aparición de efectos colaterales. Entonces, es importante saber que es cierto, mi lógica me dice, si con esta dosis no consigo bajar la temperatura para paracetamol 500 miligramos, dale 2.000 miligramos. No consigues, dale 4 tabletas, 2.000 miligramos o 2 gramos. Entonces, al aumentar la dosis, posiblemente consigas mejor control de temperatura. Pero ya ese paracetamol, según su ventana terapéutica, podría exponer al paciente a un efecto tóxico. Entonces, el aumentar la dosis, mi lógica me dice, voy a conseguir el efecto, sí, pero te arriesgas a la aparición de efectos colaterales. Como decimos, con ojos cerrados. El ejemplo viene con esto, ¿no? Este ratón, cuando se expone a la morfina, esta raza especial de ratones, cuando se exponen a morfina y ya están respondiendo a la droga, es decir, ya hay efecto farmacológico, ¿cómo se dan cuenta los investigadores? Erecta la cola. El ratón que no responde, la cola está tendida. No hay respuesta a la morfina. La morfina es un narcótico utilizado muchas veces en el ambiente de la anestesiología, la oncología, para el manejo del dolor intratable. Muchas veces vamos a acudir a analgésicos narcóticos. Uno de ellos es la morfina, causa dependencia, por si acaso. Entonces, el ratón expuesto a la morfina, el que no responde con una concentración baja, por decirlo de una manera, la cola está tendida, pero cuando ya a nivel de sangre ha conseguido un efecto o una concentración que le permita que el ratón responda, la cola se erecta. ¿Ok?
Entonces, acá está el ejemplo, ¿no? Dosis cero, no estamos dando el medicamento, toda la población de ratones, toda la población, la cola está tendida. A esta población le damos 2 miligramos por kilo de peso. La mayoría sigue con la cola tendida, solo uno responde. Estamos buscando la eficacia clínica. Le damos 10 miligramos de esta población de ratones y notamos que 1, 2, 3 responde, 4, 5 ratones están respondiendo con 10 miligramos. Ya prácticamente más de la mitad de la población ha respondido. Entonces yo diría la eficacia clínica se consigue con 10 miligramos por kilo de peso. El investigador no, le vamos a dar 20. Yo creo que todos respondan. Y notamos que la mayoría está respondiendo, salvo uno, ¿no? Acá hay uno que no responde, dos que no están respondiendo. Le aumentamos a 100 miligramos por kilo de peso. La mayoría ha respondido. Pero hay uno que no responde. Yo quiero que el 100% responda. Le damos 140 miligramos y ahora sí, todos están respondiendo. Pero repito otra vez. Para aumentar la concentración, que define que usted consiga un efecto, lo que está consiguiendo es cierto, es que la población responda, pero con el riesgo de que aparezcan los efectos colaterales. O que la dosis que estamos dando sea una dosis tóxica, dosis letal. ¿Qué quiere decir esto? Que mate al individuo. Y eso usted lo tiene que saber. No por dar mayor droga, buscando que se consiga el efecto terapéutico, el individuo va a estar bien. Muchos individuos en farmacología, a quienes aumentamos las dosis de diferentes drogas por diferentes enfermedades, controlan un proceso, pero comienzan a manifestar luego otras molestias que muchas veces nos traen a la consulta y nos obligan a tener que modificar el medicamento, porque estamos viendo que diferentes individuos responden de diferente manera, así sean de la misma especie. Entonces, el aumentar la administración de un fármaco, buscando conseguir un efecto terapéutico, muchas veces puede ir enlazado a la aparición de efectos colaterales. Entonces, ya recapitulando, la mayoría de fármacos producen el efecto porque a nivel celular, la mayoría interactúan con un receptor en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. El receptor normalmente está acoplado para responder a un ligando endógeno. Nosotros en farmacología usamos drogas, compuestos químicos. El ligando endógeno puede ser un neurotransmisor, una hormona o una citoquina, que son los tres mecanismos generales que la célula tiene a bien interactuar para inducir un cambio en ella. Un neurotransmisor, el sistema nervioso ordena todo, él nos dice lo que tenemos que hacer. Acoplado ya al caso clínico que vamos a revisar en fisiopatología, que gobierna el sistema nervioso, él le indica a cada órgano de la economía, a cada aparato del sistema, cómo tiene que trabajar. Claudica el sistema nervioso, claudican todos, así estén sanos. Las hormonas, sistema endocrino, también relevante. Las hormonas regulan la actividad celular, positiva o negativamente, y las citoquinas, respuesta inflamatoria. Mi sistema inmune, eso lo van a ver en inmuno, como diferentes citoquinas comienzan a interactuar con otras células más, induciendo a un cambio en la respuesta. Nosotros en farmacología, bueno, pues usamos sustancias químicas o fármacos que en general, si remedan al ligando endógeno, hablamos que son agonistas. Y si al contrario, bloquean a esa macromolécula, a ese receptor, lo conocemos como antagonista. El agonista representa aquel compuesto que activa el receptor y produce una respuesta consecuente. No siempre la respuesta es al 100%. No siempre la respuesta es igual a la que el ligando endógeno tendría. Nosotros producimos una catecolamina, norepinefrina. Farmacológicamente le puedo dar una droga que se parezca a la norepinefrina. Si es lo mismo, yo digo que es un agonismo completo, total, porque está actuando igual que el ligando natural. Pero si al momento de dar esa droga estimula el receptor, se comporta como un agonista, pero no llega a la misma evidencia clínica, a la misma respuesta celular que yo hubiera tenido con el ligando endógeno natural, le hablamos de un agonista parcial. Se parece, pero no consigue la misma respuesta, agonista parcial. Por eso les digo, no todos llegan al 100%. El antagonista se une al receptor igual que el agonista, pero no le hace nada, solo ocupa el sitio que el receptor de membrana o del núcleo o del citoplasma tenía para el ligando. Lo está ocupando. Y al ocuparlo, evita que cuando llegue el ligando o llegue el agonista, pueda interactuar con esa macromolécula. Al final, el agonista reduce la posibilidad de unión de transmisores, de citoquinas, de hormonas al receptor. En otras palabras, se opone a su acción. Entonces, cada vez que un ligando o droga ingresa a la economía o se produce en ella, busca interactuar con una macromolécula, que es un receptor. El receptor que va a inducir una modificación, un cambio en su estructura espacial. Si la consigue y esta se traduce, es agonista. Si se une pero no induce nada, el receptor sigue igual, no hay un cambio conformacional, no se ha activado, es un antagonista. Entonces, la acción que tenga cada una de las drogas que interactúan con esos receptores tiene la denominación de activación o de ser indiferente, o quién sabe, de irse hacia un estado inactivo del receptor. Recuerden que el receptor que interactúa con la droga fluctúa de su estado inactivo
al estado activo. Cambia constantemente. Si yo doy una droga que se une al receptor y lo lleve completamente a su estado activo, completamente lo activa, por tanto, remeda lo del ligando original, es un agonista completo. Si doy al agonista, pero no consigue que la totalidad del receptor cambie su estado activo, es un agonista parcial. Por tanto, la respuesta no va a ser tan evidente. El agonista inverso lo que va a hacer es favorecer la conversión del receptor de su estado activo en su forma inactiva. Se une al receptor, ocasiona cambio conformacional, pero no para activarlo, sino para llevar la forma activa a la forma inactiva. Eso hace el agonista inverso. Los antagonistas se unen al receptor y no le hacen nada. Acá está el receptor, poner un ejemplo, sitio de unión para el receptor. Es una proteína, porque no es una nefrona, por si acaso, una proteína que estoy tratando de dibujar. Y aquí vino el antagonista. Luego apareció el ligando endógeno, quiero mi sitio de unión, y acá se encuentra con que el sitio de unión está ocupado por otra sustancia, que no le hace nada al receptor, simplemente evita que se active, nada más. No es como el agonista inverso, que lo lleva a la forma inactiva. Entonces, si la unión entre el antagonista y el receptor es una unión débil, es decir, este lo puede empujar y sacarlo, si aumenta su concentración, le llamamos eso antagonismo competitivo. Pero si la unión es fuerte, enlaces covalentes, por más que el agonista aumente, no lo va a sacar. Ese es un antagonismo irreversible. No está sometido a la esfera competitiva. No va a poder, no vas a poder, porque la unión del antagonista al receptor es fuerte, es enlace covalente. El alostérico significa que un antagonista puede unirse a otro sitio diferente al lugar que debería normalmente ser ocupado por un agonista e induce un cambio conformacional para que cuando llegue el agonista no ocurra nada. Ese es un antagonismo alostérico, perdón. ¿Y el funcional a qué se refiere? Bueno, eso lo vamos a ver en la clase, ¿no? Nosotros a nivel sistema nervioso autónomo tenemos un sistema estimulador favorecido por catecolaminas y tenemos un sistema inhibidor favorecido por respuesta colinérgica, acetilcolina. Entonces, norepinefrina es el neurotransmisor por excelencia aquí, acetilcolina en la otra esfera. Ambos tienen acciones opuestas. Si por alguna condición este se hubiera estimulado, yo puedo trabajar con el otro para que equipare las fuerzas. Ese es un antagonismo funcional. No me estoy metiendo con el mismo receptor, estoy actuando con otro conjunto de células que tienen otros receptores para que la respuesta se equipare, nada más. Pero lo vamos a ver en detalle el día de mañana. Muy bien, entonces la actividad intrínseca asociada a la droga puede ser remedando o bloqueando o convirtiendo la activación del receptor en su forma inactiva. Aquí vemos el antagonismo en su máxima expresión, un receptor de membrana expresado en la membrana celular, encuentra su ligando endógeno, una vez que se unen, cambio conformacional, respuesta celular. Vamos a ver mejor la redundancia, disculpen chicos. Acá damos una droga que al interactuar con el receptor produce la misma respuesta que el ligando original, entonces digo, este es un agonista completo, al 100%. Aquí vemos al ligando original, ahora junto con la droga. Entonces, cuando el ligando original estaba siendo producido en algún lugar de la economía, buscaba sus receptores, inducía un efecto en la célula. Pero ahora cuando usted le suma una droga que actúa sobre el mismo receptor, el efecto se potencia, mayor efecto. Al inicio consigo respuesta, lo hemos visto. Luego la célula dice, no, mucha estimulación. ¿Qué va a hacer la célula? Esconde sus receptores. Regulación para la baja. ¿Y el antagonista qué hace? Bueno, este receptor tiene su ligando original con el cual interactúa, un efecto celular, pero ahora usted le ha dado una droga que se une al receptor y evita el cambio conformacional, pero ocupando el sitio. Llega el ligando original, no tiene que ocupar. Entonces disminuyo el efecto. Disminuyo el efecto sobre la célula. Aquí el efecto es normal. Aquí cuando añade usted a la droga, que en este caso es un antagonista, está ocupando sitios de unión, menos sitios libres para que el ligando original actúe, por tanto el efecto disminuye. Menos efecto. Por este mecanismo estoy atenuando la actividad celular. De repente es un tejido. Vayamos a hablar del folículo tiroideo. Produce hormonas tiroideas, pero está produciendo demasiado. Muy bien, vaya usted a bloquear la estimulación de producción de hormonas tiroideas, por citar un ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, es un agonista actuando sobre el receptor, produce respuesta fisiológica. Si le da la droga y se aparece el ligando original, hablamos de un agonista completo. El antagonista simplemente ocupa el sitio, evitando la activación del receptor, para que este, al ser ocupado, no permita que el agonista pueda estimularla directamente. Este es el agonismo inverso. Normalmente, esto ocurre a nivel del sistema nervioso central. Nosotros sabemos que a nivel del sistema nervioso central, en este momento, por ejemplo, una gran cantidad de ustedes está todavía atendiendo a la clase, todavía está atendiendo. Otro grupo quizás está un poquito cansado, agotado y lo demás. Bueno, el hecho que ya atiende a la clase significa que tienes buena cantidad de neurotransmisores estimuladores, norepinefrina, serotonina, glutamato.
El neurotransmisor estimulado por excelencia es glutamato. Estimula las células. Cuando esté el sistema nervioso central te mantiene activo, despierto. Y el neurotransmisor depresor, cansado, agotado, es GABA, el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Entonces, GABA favorece que el cloro del extracelular ingrese al interior de la célula. Carga negativa, más negativamente la membrana, la hiperpolariza, en otras palabras. Como la hiperpolariza, apaga la respuesta celular, me mantiene dormido. Quizá algunos ahorita están con respuesta GABA. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos una droga que no utilice el sitio de unión para GABA. GABA lo que hace es meter cloro, utiliza otro sitio para que el canal que permitía ingreso de cloro se cierre. Entonces, cloro se queda afuera, la membrana sigue abierta, el paciente, el estudiante, ustedes están despiertos. Ese es un agonista inverso. ¿Puede en algún momento en farmacología la administración de dos o más drogas interferir en la eficacia clínica? ¿Qué es eficacia clínica? Conseguir el efecto terapéutico, ¿sí? Al momento que la droga ha ingresado a la economía. Sí, podría ocurrir. Miren, ya sabemos que cuando la droga ingresa a la economía y consigue un efecto celular, es un agonista completo si remedia al ligando endógeno natural. En cambio, mejora la respuesta, pero no llega al 100%, es un agonista parcial. Agonista inverso es cuando el receptor de estar activo ahora se convierte en su forma inactiva, es un agonista inverso. Entonces, yo digo, tener agonistas completos favorece que la respuesta se parezca mucho a lo que naturalmente ocurre en la economía, sí, y nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar bastante. Pero ¿qué ocurre cuando de alguna manera nosotros añadimos drogas creyendo potenciar un efecto farmacológico y al contrario bloqueamos esa respuesta farmacológica? Bueno, eso va a estar muy asociado a la afinidad que la droga vaya a tener con su receptor. Esta afinidad, que es la fuerza con la cual el fármaco interactúa con su receptor, cuando unidos van a estar y luego se vayan a separar, se conoce como constante de disociación, ¿no? Que en general, repito, está midiendo la afinidad de la droga por su receptor. Bueno, más afín es una droga a su receptor, más lo va a buscar, más va a interactuar con él, más específica va a ser. Por tanto, esta especificidad va a haber favorecido conseguir un efecto farmacológico. Más aún, si solo tenemos un número reducido de células que expresen ese receptor. Entonces, si tengo una droga, un fármaco, un ligando, que solamente busca un tipo especial de receptores, más específica, más medida, más adecuada va a ser la respuesta celular. En cambio, si son varias células las que expresan receptores, cuando yo dé una droga buscando conseguir un efecto en un órgano en particular, como hay otros órganos cuyas células también expresan receptores, en esos otros órganos también voy a ver efecto farmacológico. No deseado, porque yo quería actuar con un órgano, solo que como esos otros órganos también expresan receptores, vamos a encontrar una respuesta similar. Bien, lo que les decía, ¿no? Al paciente le doy una droga buscando controlar dolor. Y me dicen que esta otra droga también controla dolor. Entonces le vamos a dar dos analgésicos. Pero curiosamente los dos, tenemos un agonista A y un agonista B, buscan los mismos sitios de unión. Si solo diera el agonista A, esta droga rápidamente conseguiría el efecto terapéutico. Si solo diera la droga B, esta llega a mejorar en algo el dolor, pero no se compara a la droga A. Pero ¿qué pasa? En mi desconocimiento, digo, mejor le voy a dar los dos. Le doy la droga A y le doy la droga B. ¿Qué ocurre? La curva de la droga A se desplaza a la derecha. Es menos eficaz. Le toma más tiempo. Es menos, baja su potencia. ¿Y por qué? Porque cuando tú le diste la droga B comienza a ocupar los sitios de unión que la droga A utilizaba. Entonces, en lugar de ocasionar sinergia, de que ambos se potencien, estamos bloqueando la respuesta terapéutica. Ocurre a veces en farmacología. Mi paciente recibe una droga por una condición y yo le doy otra droga que justamente también va a interactuar con ese mismo receptor. Entonces, ¿a qué nos obliga? A aumentar la dosis de la droga. Pero ya sabemos que si aumentamos droga en concentración o posología, nos exponemos a la aparición de efectos colaterales. Entonces, dar más droga siempre va en riesgo de aparición de efecto colateral. Por ejemplo, tengo unas células que tienen receptores que actúan con una droga que justamente es un antagonista, pero es una unión débil, por tanto, si aumento otra droga que busque competir con el antagonista, podría sacarlo del receptor, por lo cual obtendría una respuesta celular determinada. A eso le llamamos antagonismo competitivo. ¿Pero qué te obliga? A que tengas que usar mayor concentración de droga para mantener el efecto. Entonces, el hecho de tener drogas administradas, algunas que compiten por el mismo sitio de unión para conseguir el mismo efecto terapéutico, agonistas, y otras que compiten por el mismo sitio de unión, pero para bloquearla, antagonista, al final de cuentas van a perjudicar la eficacia clínica de las drogas. Por ejemplo, acá, en rojo, una droga solita rápidamente consigue el efecto terapéutico, es eficaz. Pero si acá le añadimos una droga que compite por los sitios de unión y es un antagonista, pero la unión es débil,
baja el poder de la droga. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar la concentración para que otra vez mi droga original compita con la otra y al competir la desplace. ¿Consigo el efecto terapéutico? Sí, pero ¿a costas de qué? Te haber aumentado la concentración. Y si aumentaste concentración, te arriesgas a efecto colateral. Entonces, al final, eso ha llevado a entender de que esta respuesta teórica que se da a nivel celular cuando una droga es administrada es variable. Depende de muchas condiciones. Hemos visto que hay individuos que al momento de ser expuestos a una droga, no todos con la misma concentración de la droga consiguen el efecto terapéutico. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no toda la población responde de la misma manera? Porque puede ser que haya la intercurrencia de una enfermedad. Cuando el paciente esté enfermo, algunos órganos, aparatos, sistemas no trabajan tan bien como en un individuo sano. Entonces, la presencia de esta enfermedad puede alterar el efecto terapéutico, en bien o en mal. La edad del paciente, evidentemente, más anciano es una persona, menos reserva fisiológica tiene para interactuar con las drogas. En tercer lugar, la administración previa del fármaco. Si el paciente ya previamente ha sido expuesto al medicamento, lo que lógicamente puede hacer que la respuesta posterior no sea tan buena. Entonces, en conclusión, me están diciendo que la respuesta a nivel de receptores es dinámica, va cambiando, no siempre va a ser la misma. Esta variabilidad de las personas ante la administración de un medicamento ha llevado a que nosotros podamos establecer dosis seguras y dosis de riesgo, dosis letales, dosis tóxicas. Entonces, la dosis efectiva para nosotros representa aquella dosis, aquella administración de medicamento que consigue que el 50% de la población responda al tratamiento. Y la dosis letal es aquella dosis en donde la mitad de la población ya comienza a presentar reacciones adversas serias, que son perjudiciales para él. Eso ha llevado a establecer de que cada medicamento tiene una seguridad. Cuando usted da un medicamento a un paciente, tiene que saber que esa posología que le está dando podría ser riesgosa. Como también decirle, no, puedo meter la dosis mañana, pasado, no hay problema, porque el índice terapéutico, su seguridad de que no va a pasar nada adverso, le permite aumentar a una mayor cantidad de veces que le da el medicamento. Esto se expresa en las curvas de concentración cuantal. Una población de 100 personas, vamos aumentando la dosis, por tanto la concentración comienza a aumentar, y de repente llegamos a una dosis de 10, por ejemplo, miligramos, que consigue que la mitad de la población ya responda. Dosis efectiva. Usted puede aumentar más la dosis de 10, 15, 20 miligramos y se da cuenta que ya mayor número de personas comienzan a responder. Pero lo que usted está relacionando es la dosis a la cual la persona ya comienza a notar un cambio en algún tipo de respuesta anormal que quería usted mejorar. Bueno, la relación de la dosis que consigue el efecto terapéutico y aquella dosis que al contrario, al haber aumentado la concentración, lleva a la aparición de efectos adversos o tóxicos o mortales para el paciente, representa la dosis tóxica, la dosis letal. Hacia la izquierda, por ejemplo, una droga que a veces se usa en anestesiología, ¿no? Para antes de intubar al paciente, lo medicamos. Vamos a dormirlo un poquito para que esté tranquilo, menos estresado y me facilita la intubación. Meterle un tubo a través de la vía respiratoria alta que se siente por encima de la carina para ventilar ambos pulmones. O de repente le van a hacer una endoscopía. Y la endoscopía, la introducción de esta cámara, que es como una manguera, por la boca causa estrés, molestias, me duele, me da ganas de toser, náuseas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas personas quedan con una experiencia desagradable. Entonces, uno para evitar eso le da algunos sedantes, algunos hipnóticos, ¿no? Que lo van a ver luego en farmacología del sistema nervioso central. Entonces, ese hipnótico que cuando uno lo da a esta concentración, vamos a poner 100 microgramos por kilo, la población va bien, tranquila, se cera, se hace el procedimiento y no hay mayor deterioro. Pero si usted aumenta la dosis ya no a 100 a 400, la mitad de la población podría ya presentar efectos adversos serios. Parada respiratoria, dejó de respirar, paro respiratorio. Todos nos desesperamos en ese momento por hacer un procedimiento. Pero eso fue porque usted, al ver que el paciente no se dormía, aumentó más la dosis y se acercó a una dosis tóxica, dosis letal, una dosis mucho más alta. Pues cada medicamento tiene una dosis segura que consigue el efecto y una dosis de riesgo, en donde la muerte, que es el principal riesgo que corremos en medicina, podría suceder. Entonces, buscar la relación entre la dosis letal y la dosis efectiva, le define usted el índice terapéutico. ¿Cuán seguro es tu droga? Mayor valor tiene, por encima de 1, tú estás más seguro. Puedes aumentar la dosis. Tranquilo, puedes aumentar. Pero ya sabes que en dele un bolo más, dele otro bolo más y dele otro bolo más, el paciente podría tener un desarreglo fatal. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber el índice terapéutico, que es la relación entre la dosis letal y la dosis efectiva. Esto ha llevado a diseñar la ventana terapéutica. ¿En qué rango me voy a manejar yo? ¿Cuál es mi rango seguro? ¿Cuál es el rango en el cual el paciente, yo voy a decirle, no le va a pasar nada, señor, todo va a ir bien?
Bueno, la ventana terapéutica va justamente relacionado con lo que anteriormente hemos discutido. Relacionado a la eficacia terapéutica, yo quiero conseguir un efecto farmacológico, pero con la mínima toxicidad, estar lejos de aquella dosis que pueda matar al paciente. Entonces, yo quiero estar acá, conseguir una concentración de la droga en donde el paciente esté seguro, pero a veces en ánimo de querer que el paciente esté pues dormido, planchado, le decimos, para intubarlo fácilmente, damos mayor cantidad y nos acercamos a los efectos adversos. Y lo he visto a cada rato, ¿no? Queremos premedicar al paciente, no se duerme, no se duerme, y le damos más y más de la droga, y cuando damos más bolos, de repente el paciente ya está en paro. Se nos pasó la mano. Pero se nos pasó la mano porque cuando uno ve que el paciente no responde, tiene que acudir a drogas alternativas, drogas de apoyo, y no insistir con la misma droga, porque si insistimos con la misma droga únicamente, la concentración de la misma se va a incrementar y lógicamente me acerca más a la dosis letal, dosis tóxica. Aquí para comparar nada más, esta es la penúltima, ya vamos a terminar. No se cansen, por favor. La warfarina es un anticoagulante. ¿Qué busca? Que no se formen coágulos, al final de cuentas. Tiene un índice terapéutico pequeño. ¿Qué quiere decir? Que la dosis deseada, la posología, está muy cerquita a la aparición de efectos adversos. Y si yo digo que warfarina es un anticoagulante, significa que si yo no controlo bien al paciente y el paciente comienza a acumular la droga o toma más de lo que debe, o algún sistema aparato en el no está trabajando bien y la droga aumenta su cantidad en sangre, rápidamente llego a la aparición de efectos adversos. Siendo anticoagulante, sangrado. Vomitan sangre, orinan sangre, defecan sangre, un pequeño trauma en la cabeza, hematoma intracerebral, se complicó mi paciente. Entonces, esta droga tiene un índice terapéutico pequeño. Yo tengo que seguir con algunas drogas cercanamente al paciente, advertirle, señor, usted mensualmente o semanalmente tiene que venir, me llama por teléfono, o cada mes se va a hacer una prueba para ver cómo está su estado de coagulación. Porque esta droga es droga especial. Es buena, pero es poco segura. Te obliga a que el paciente siempre esté contigo. Si es un paciente que vive solo, abandonado, lejos de la ciudad, en la vida le voy a dar warfarina, porque si es mayor de edad, ¿quién le va a decir si toma o no toma la dosis? Y peor, ¿quién le va a traer el control? No. Hasta eso tenemos que evaluar a los pacientes para saber si vamos o no a dar alguna de estas drogas. En cambio, las penicilinas, noten ustedes que la dosis terapéutica está lejos de aquella dosis que representa un efecto adverso. Por tanto, su índice terapéutico es mayor. Por tanto, hay drogas que son muy seguras y drogas que son un tanto más inseguras. Por eso en farmacología siempre se busca producir drogas más seguras. Pero mientras más nuevas y más seguras sean, entre comillas, más cuestan también para la población. Nosotros en el salud usamos todavía warfarina, pero comercialmente hay otras drogas anticoagulantes también, que no las tenemos nosotros, que son, entre comillas, un poquito más seguras, pero cuando vean clínica van a ver que no son tan seguras en realidad. Esta es la última ya para terminar. Entonces, diferentes factores van a influir en la respuesta final que el medicamento va a tener. Desde la farmacocinética, yo le indico una dosis prescrita a un paciente. Señor, paracetamol, o vamos a ver, enalapil para el control de la presión, 10 miligramos 2 veces al día. El paciente puede equivocarse, paciente anciano, hipertenso, tomo una sola vez al día, o de repente no una, 2 veces al día, sino una, 3 o 4 veces al día. Segundo lugar, cumplimiento del paciente. Todos los días pastilla, no quiero tomar, me sería más fácil, mejor tomo una. Dosis prescrita, va a verse afectada por error en la medicación o por la adherencia al paciente. Esto va de la mano ahora con la dosis administrada. Le doy una dosis administrada que tiene que conseguir una concentración en el sitio en el cual yo quiero que llegue. Bueno, va a depender de la velocidad de la absorción, composición corporal, la distribución de fluidos corporales, la unión a proteínas plasmáticas, la unión al tejido. Una vez que está circulando, la velocidad a la cual se expone al parénquima hepático, o a los sistemas de excreción, biliar, renal, sudoración intestinal, leche, etcétera, etcétera. De las variables propias del paciente, fisiológicas, patológicas, genéticas, que haya otro medicamento que esté administrado junto con el fármaco. Recuerden que hay interacción farmacológica, inhibición farmacológica. A nivel de receptores hemos visto, unos al ser agonista parcial bloquean al agonista completo, o de repente son antagonistas, etcétera, etcétera. Al desarrollo de tolerancia, de sensibilización, lo hemos visto también por qué ocurre esto, hasta que finalmente quiero conseguir el efecto. Miren, todo lo que hay que saber para saber también si vamos a llegar a conseguir o no el efecto farmacológico. La interacción del fármaco con el receptor. ¿Interactúa o no interactúa? ¿Cuál es el tipo de enlace sobre el cual está ocurriendo esa interacción? ¿Cuál es el estado funcional del sistema blanco? ¿Tiene receptores con los cuales interactuar? La selectividad del fármaco y, lógicamente, el índice terapéutico. ¿Esa dosis está cerquita a la dosis letal, dosis tóxica? El efecto placebo. Bueno, no hemos hablado mucho del efecto placebo, lo comento en un ratito más. Y la resistencia, ¿no? Saber que muchos medicamentos, en un escenario particular, los antimicrobianos, pueden generar resistencia. La célula tumoral, que es una célula anormal para nosotros, que ha cambiado su comportamiento, se ha divorciado de la influencia sistémica que debería mantener la homeostasis. No le importa. Ella genera sus propios factores de crecimiento, ella misma expresa autorreceptores para esos mismos factores de crecimiento, hasta que mantiene ciclos celulares independientes, y le doy un antineoplásico, responde bien, pero después dice, ah, no, esta droga está evitando que me multiplique. Dejo de expresar receptor y expreso otros. Se comporta tan igual como un agente patógeno externo. Bueno, efecto placebo. Muchos individuos más tienen una influencia del sistema nervioso asociado al estado de ánimo,
al estado de salud mental, en donde la aparición de sintomatología no asociada a un daño de órgano responde a una droga que en realidad no es una droga. Solo es un reservante que no tiene ningún producto farmacéutico que induzca una respuesta. Pero que en el paciente, creyendo que es un medicamento, inmediatamente calma las molestias, efecto placebo. Algún grupo de personas ingresan al escenario de emergencia muy ansiosas, estresadas y lo demás, y inyectándole solo agua, piensan que es una droga que la va a calmar y efectivamente se calma. Efecto placebo. La ansiedad y el estrés muchas veces, en un grupo reducido, no en todos, lógicamente, lleva a reducir esa respuesta exagerada. Eso se reconoce como efecto placebo. Bueno, con esto hemos terminado. No sé si por parte de